Tengo 85 años y me he dado cuenta de que mis hijos han dejado de llamar. No fue de golpe. Sucedió despacio, como si el agua se retirara de un río en verano. Primero mi hijo empezó a llamar una vez por semana en lugar de 2. Luego mi hija empezó a responder de forma más breve, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Yo me decía a mí misma que todo era normal, que ellos tienen su propia vida, su trabajo, sus preocupaciones. Pero por dentro crecía la sensación de que me estaba convirtiendo en algo prescindible para ellos. Vivo sola en un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso. Las ventanas dan al este. Por las mañanas el sol inunda la cocina con una luz amarilla. En el alféizar hay 3 macetas con geranios. Mi marido se reía de ellos antes, decía que eran flores de vieja. Ahora él lleva 7 años faltando, y los geranios florecen cada primavera. El apartamento está silencioso, demasiado silencioso. Antes no me daba cuenta. Había tareas, preocupaciones. Mi marido llegaba del trabajo, los hijos llamaban, mi nieta pasaba después de la escuela. Ahora el día transcurre así. Me levanto a las 6 de la mañana, té, avena con pasas, las pastillas para la presión, luego limpieza, aunque casi no hay nada que limpiar, luego lectura, televisión, otra vez té. Por la noche me acuesto a las 9 porque no sé qué más hacer. El teléfono está sobre la mesa junto a la ventana, es negro con botones grandes, el que me compró mi hijo hace 3 años. Lo miro a menudo, demasiado a menudo. Espero a que se ilumine la pantalla, a que suene la melodía. Antes sonaba todos los días, luego cada 2 días, luego una vez por semana. Ahora pasan 10 días y solo hay silencio. El martes pasado no aguanté más, tomé el teléfono y llamé a mi hijo. Los tonos eran largos, fríos. Conté 5, 6, 7. Luego él respondió: mamá, ¿qué ha pasado? Su voz era de preocupación, pero no cálida. No era de alegría. Era una preocupación como si yo solo llamara para dar malas noticias. Nada, serioza, solo quería escucharte. Mamá, estoy en el trabajo. Tengo una reunión en 5 minutos. Te devuelvo la llamada por la noche. Está bien. Está bien, dije yo. Él no volvió a llamar. Esperé hasta las 11 de la noche y luego me fui a dormir. Por la mañana revisé el teléfono, ninguna llamada perdida. A los 3 días llamé a mi hija. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo escuché música, voces y risas de fondo. Mamá, no puedo hablar ahora. Estoy en casa de una amiga, te llamo mañana. Está bien. Está bien, dije yo. No llamó ni al día siguiente ni en toda la semana. Me senté junto a la ventana y me quedé mirando el patio durante mucho tiempo. Abajo jugaban unos niños pequeños, de unos 5 o 6 años. Un niño con chaqueta azul corría tras un balón, una niña dibujaba con tiza en el asfalto. Sus madres estaban cerca hablando y riendo. Las miraba y recordaba cómo yo misma estaba allí hace 30 años, cómo Serioza corría con el balón, cómo Katia dibujaba flores. Entonces yo era necesaria cada segundo. Mamá, mira. Mamá, ayúdame. Mamá, ¿puedo? Mamá, vamos. No daba abasto. Me cansaba, pero era importante. Ahora pasan semanas y nadie llama. Me levanté, fui a la cocina, puse la tetera, serví agua en la taza y añadí una cucharada de azúcar. Saqué una galleta del frasco, me senté a la mesa y me quedé mirando la pared donde cuelga el calendario. Días tachados, muchos días tachados. Pensé, quizás de verdad no tienen tiempo. Quizás mi hijo. ¿Problemas en el trabajo? ¿O a mi hija le había pasado algo con mi nieta? Quizás simplemente se olvidan porque están ocupados. Pero por dentro crecía otra sensación, que me había vuelto prescindible, que mi vida para ellos era algo de fondo,
algo que no requería atención. Llamar a mamá era como regar las flores, se podía posponer para mañana. En la pared cuelga una fotografía. Mi marido y yo jóvenes de pie frente al mar. Yo llevo un vestido blanco, él una camisa de manga corta. Sonreímos. Fue nuestra primera vacación juntos, un año después de la boda. Entonces parecía que teníamos toda una vida por delante. Y así fue. 47 años juntos. Ahora él no está y los hijos no llaman. Terminé mi té, lavé la taza y volví a sentarme junto a la ventana. Miré cómo oscurecía el cielo, cómo se encendían las luces en las casas de enfrente. En cada ventana hay una vida distinta. Alguien prepara la cena, alguien ve la televisión, alguien acuesta a los niños, mientras yo me quedo aquí sola esperando una llamada. Por la noche sonó el teléfono. Me sobresalté, agarré el auricular, era un número desconocido. Una grabación me ofrecía un préstamo. Colgué el teléfono y me di cuenta de que el corazón me latía demasiado rápido. Me tomé una pastilla con un poco de agua, me senté en el sofá y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba oscuro. El reloj marcaba las 9:30. Me levanté, me cambié, me acosté en la cama y me quedé mirando al techo. Pensaba en que mañana sería un día igual, y pasado mañana, y en una semana, y que nadie llamaría. Empecé a llamar yo misma. Primero rara vez cada 3 días, luego más a menudo cada día, después 2 veces al día. Buscaba excusas. Quería preguntar por mi nieta, quería contarles lo que había visto en la tele, quería confirmar cuándo vendrían, aunque sabía que no vendrían. Mi hijo respondía cada vez menos. A veces rechazaba la llamada, otras veces escribía un mensaje, te llamo luego. No llamaba. Mi hija respondía, pero su voz se volvía cada vez más seca, más breve, como si tuviera prisa por terminar. Una mañana llamé a mi hijo a las 8, quería desearle un buen día. Respondió de inmediato, pero su voz fue cortante. Mamá, ¿otra vez? Si hablé contigo ayer. Solo quería. Mamá, no puedo hablar todos los días. Tengo trabajo, cosas que hacer, ¿entiendes? Entiendo, dije en voz baja. Él suspiró. Lo siento, no quería ser grosero. Es solo que estoy pasando por un periodo difícil. Te llamo el fin de semana, ¿vale? Está bien. Está bien, dije yo. Colgué, me senté en la cocina y miré por la ventana. Me temblaban las manos. Por dentro algo se encogía, me dolía, como si tuviera una piedra bajo las costillas. Lo comprendí. Me había convertido en un problema, en esa madre que llama demasiado seguido, esa de la que uno se cansa. Me acordé de mi propia madre. Ella tenía 70 años cuando empezó a llamarme todos los días, a veces varias veces. Yo me irritaba, pensaba, ¿y ahora qué? Si ya hablé con ella ayer. Ahora entendía lo que ella sentía. Soledad, miedo a ser olvidada. Me levanté, fui a la habitación, abrí el armario y saqué el viejo álbum de fotos. Lo hojeé despacio. Aquí estamos mi marido y yo el día de la boda. Aquí está Serioza de pequeño agarrándome de la mano. Aquí está Katia con sus trenzas, riendo. Aquí estamos todos juntos en la casa de campo. Cerré el álbum y lo guardé, me senté en el sofá y simplemente me quedé allí. No lloré, solo me quedé sentada pensando. Por la noche llamó mi hija. Me alegré, agarré el teléfono. Mamá, hola, su voz sonaba cansada. Oye, Serioza me ha dicho que le llamas todos los días. ¿Qué te pasa? Solo quería hablar, dije yo. Mamá, entiéndelo, él tiene trabajo. Ya sabes cómo es su horario. No puedes llamar tan a menudo. No está bien. No quería molestar, dije yo. No molestas.
Pero déjanos vivir, ¿entiendes? Nosotros mismos llamaremos cuando tengamos tiempo. Está bien, dije. Perdona. Vale, mamá, un beso. Ella colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Déjanos vivir. Eso significa que les estorbo para vivir. Significa que me he convertido en una carga. Dejé el teléfono sobre la mesa y no volví a tocarlo en toda la noche. No dormí, quedé acostada mirando a la oscuridad. Pensaba en cuando había pasado esto, cuando me había transformado en esa vieja que fastidia a sus hijos. Si yo no exijo nada. No pido dinero, no pido que vengan. Solo quiero escuchar sus voces. ¿Es pedir tanto? Por la mañana me levanté, me tomé las pastillas, tenía la presión alta y me dolía la cabeza. Preparé un té cargado, comí un trozo de pan con mantequilla y me quedé mirando el teléfono. Quise llamar, pero no lo hice. Pasó un día, luego otro, luego una semana. No llamé, esperaba que llamaran ellos. No llamaron. Empecé a salir menos de casa. Antes iba a la tienda todos los días, compraba pan fresco o leche. Ahora compraba para varios días de golpe. No quería encontrarme con los vecinos, responder a la pregunta de ¿cómo va todo? No quería fingir que todo estaba bien. Galina Petrovna del portal de al lado, me encontró junto al ascensor. Anna Sergeyevna, ¿cómo está? Hace mucho que no la vemos. Normal, dije yo. ¿Cómo están los hijos? Bien. Muy ocupados, pero es lo normal. Que trabajen. Lo importante es que tengan salud. Asentí y entré en el ascensor. Subí a mi piso, abrí la puerta, entré en el apartamento. Cerré tras de mí y me apoyé contra la puerta. Me quedé así un minuto, tal vez más, luego me quité el abrigo, me desvestí, fui a la cocina, me senté junto a la ventana y miré al patio. Los niños jugaban al fútbol, sus madres estaban en el banco hablando. Una de ellas contaba algo gesticulando y la otra se reía. Me dolió mirarlas. Me di la vuelta. Me acosté temprano pensando, ¿será que exijo demasiado? ¿Será normal que los hijos no llamen durante semanas? Quizás así debe ser. Ya crecieron, tienen su propia vida, sus asuntos, y yo solo debo esperar a que se acuerden de mí. Pero por dentro todo se encogía con más fuerza. Sentía como me hacía más pequeña, más silenciosa, más invisible. Como si estuviera desapareciendo. No muriendo, no, sino desapareciendo de sus vidas. Convirtiéndome en alguien de quien se acuerdan una vez al mes. Pasó otra semana, mi hijo llamó el domingo. Escuché el timbre, agarré el auricular, el corazón me dio un vuelco. Hola, mamá, su voz era tranquila, normal. ¿Cómo va todo? Bien, dije yo. ¿Y tú? Normal, mucho trabajo. Mira, voy rápido. Quería decirte que para las fiestas probablemente no iremos. Es el aniversario de mi suegra y tenemos que ir allí. Entiendo, dije yo. No te enfades, ¿vale? Iremos después. No me enfado, dije. Id tranquilos. Bueno, mamá, un beso. Chao. Adiós, dije yo. Colgué, me senté y me quedé mirando a la pared. No vendrán en las fiestas, eso significa que estaré sola, como la vez anterior, como la anterior a esa. Me levanté, fui a la cocina, puse la tetera, serví el agua, me senté a la mesa y bebí el té despacio, a sorbos pequeños, mirando el calendario. Faltan 2 semanas para las fiestas, 2 semanas sola, luego otro mes, luego otro más. Comprendí que así sería siempre. Yo me quedaría esperando sus llamadas, y ellos llamarían cuando se acordaran. Me quedaría sentada sola en este apartamento contando los días, mirando el teléfono, y cada día me sentiría más pequeña, más silenciosa, más innecesaria.
Decidí que no volvería a llamar más ni a mi hijo ni a mi hija. Que llamen ellos mismos cuando quieran. No quería ser una madre pesada de la que uno se cansa. Quería que llamaran porque les naciera, no porque yo exigiera atención insistentemente. Pasó una semana, nadie llamó. Pasó la segunda, silencio. Me levantaba por la mañana, hacía todo como de costumbre, té, avena, pastillas. Limpiaba aunque casi no había nada que limpiar. Leía un libro que saqué de la biblioteca hace un mes. Veía la televisión, preparaba la comida para el día, cenaba, me acostaba. Los días se volvieron idénticos, grises, vacíos. El teléfono estaba sobre la mesa, mudo. Intentaba no mirarlo, pero de todos modos lo miraba cada hora, cada media hora, comprobaba si no había perdido alguna llamada. No la había perdido, simplemente no llamaban. Una mañana salí al patio. Quería caminar un poco, tomar el aire. Era primavera, mayo, hacía calor. En el banco estaba sentada Vera Ivanovna, una vecina del quinto piso. Es viuda, como yo, pero 3 años mayor. Vive sola, no tiene hijos. Me acerqué y la saludé. Ella sonrió y dio unas palmaditas en el banco. Siéntese, Anna Sergeyevna, sentémonos juntas. Me senté, nos quedamos en silencio mirando jugar a los niños. Luego ella dijo: «Sabe, a veces envidio a los que tienen hijos. Pienso, qué suerte tienen, hay a quien llamar, hay quien los visite. Pero luego escucho a las vecinas quejarse, mis hijos no llaman, no vienen, y comprendo que la soledad no depende de si tienes hijos o no». La miré. Ella miraba hacia adelante tranquila, sin tristeza. «¿Cómo se las arregla?», pregunté yo. «¿Arreglarme con qué? Vivo. Tengo libros, tengo la televisión, tengo a los vecinos. Voy a la biblioteca una vez por semana. Allí hay un club para mayores. Nos reunimos, comentamos libros. Eso ayuda». Asentí. Nos quedamos un rato más, luego me levanté, me despedí y me fui a casa. Subí a mi piso, entré en el apartamento, me senté junto a la ventana y pensé en lo que había dicho Vera Ivanovna. La soledad no depende de tener hijos. Quizás tenga razón. Quizás el problema no es que ellos no llamen. El problema es que toda mi vida gira en torno a la espera de esa llamada. Me levanté, fui al armario y saqué una caja vieja. En ella estaban las cartas que mi marido me escribía cuando estaba en el ejército. Abrí una y la leí. Su letra era grande e irregular: «Niura, te extraño. Espero el momento de volver. Un beso». Guardé la carta, cerré la caja y me acerqué a la estantería donde estaban mis viejos cuadernos. Alguna vez llevé un diario, no todos los días, pero sí con regularidad. Anotaba pensamientos, eventos, sentimientos. Dejé de hacerlo tras la muerte de mi marido. Decidí que no tenía sentido. Tomé un cuaderno, lo abrí por una página al azar y leí una entrada de hace 20 años. Hoy Serioza trajo un 2 en matemáticas, estaba disgustado. Lo abracé y le dije que todo saldría bien. Él sonrió. Por la noche resolvimos los problemas juntos. Lo entendió y se alegró. Yo también. Cerré el cuaderno y recordé aquella noche cómo estábamos sentados a la mesa, cómo él fruncía el ceño intentando entender el problema, como yo le explicaba pacientemente varias veces hasta que de pronto dijo: «Ah, ya entiendo». Y su rostro se iluminó. Entonces yo era necesaria. No porque llamara todos los días, sino porque estaba a su lado cuando él me necesitaba. Ahora ha crecido. Ya no necesita a una madre que le explique matemáticas. Necesita a una madre que no le impida vivir. Volví a guardar el cuaderno, me senté en el sofá y miré por la ventana. El sol se ponía, el cielo se volvía rosado y luego gris.
Me quedé sentada pensando y comprendí que no puedo seguir así. No puedo sentarme a esperar a que llamen. No puedo construir toda mi vida alrededor de un teléfono. Eso me destruye, me convierte en una sombra, en un vacío. Necesito algo mío. Algo que no dependa de ellos, algo que me devuelva la sensación de que sigo aquí, de que aún vivo y no que solo existo. Por la noche tomé una libreta y un bolígrafo, me senté a la mesa y escribí qué podía hacer. Pensé durante mucho tiempo y luego anoté: el club de la biblioteca, paseos, vecinos, mi nieta. Miré la lista: mi nieta. Tiene 12 años, vive con mi hija en otro barrio. Hace mucho que no la veo. ¿Y si la llamara a ella? No a mi hija, sino a ella misma. Simplemente hablar, preguntarle qué tal en la escuela, sin quejarme, sin presionar, siendo solo su abuela. Tomé el teléfono, busqué el número de mi nieta y marqué. Sonaron los tonos. Luego su voz. Diga. Masenka, hola. Soy la abuela. Abuela, hola. Su voz era alegre y sincera. Sentí una calidez inmediata. ¿Cómo estás, Solcito? ¿Qué tal la escuela? Bien. Pronto tenemos exámenes. Estoy estudiando. Muy bien. ¿Y qué asignatura es la más difícil? Historia. Hay tantas fechas que no logro memorizarlas. ¿Y por qué no pruebas a escribirlas en tarjetas? Yo estudiaba así, ayuda mucho. ¿De verdad? Lo intentaré. Gracias, abuela. Hablamos unos 10 minutos más. Me contó cosas del colegio, de sus amigas, del libro que está leyendo. Yo escuchaba, hacía preguntas, no me quejé ni hablé de mi soledad, simplemente fui su abuela. Cuando nos despedimos colgué y me di cuenta, me siento mejor. No porque me hubieran prestado atención, sino porque yo misma había dado algo: interés, calidez, compañía. Quizás ahí esté la diferencia. Al día siguiente fui a la biblioteca. Está a 2 calles de mi casa, es pequeña, de barrio. Había ido antes a sacar libros, pero nunca me quedaba. Esta vez decidí preguntar por el club del que habló Vera Ivanovna. La bibliotecaria, una mujer de unos 50 años, me sonrió. ¿Se refiere al club Hilo de Plata? Nos reunimos los jueves a las 6 de la tarde, comentamos libros, tomamos té y charlamos. Venga, estaremos encantados de recibirla. Anoté jueves 6 de la tarde. Faltan 3 días para el jueves. Estos 3 días me preparé, volví a leer el libro que habían comentado en la reunión anterior, la biblioteca me dio la lista. Anoté las preguntas que quería hacer y elegí mi ropa. Estaba nerviosa, como antes de un examen. El jueves salí de casa a las 5:30, caminaba despacio, apoyándome en el bastón. Me dolían las piernas, pero aguanté. Llegué 10 minutos antes de empezar. En la sala ya había 5 personas, 4 mujeres y un hombre. Todos mayores, más o menos de mi edad. Saludé y me senté en una silla libre. La bibliotecaria dio inicio a la reunión, me presentó y dijo que era mi primera vez. Todos sonrieron y me dieron la bienvenida. Luego empezaron a comentar el libro, hablaban por turnos, compartían impresiones, debatían y reían. Yo escuchaba, después me armé de valor y di mi opinión. Hablé bajito con inseguridad, pero me escucharon. Una mujer asintió y dijo: exactamente, muy bien observado. Eso me hizo sentir bien. Después de la charla, tomamos té con galletas y hablamos de todo, del tiempo, de los nietos, de la salud. No se quejaban ni lloriqueaban, simplemente conversaban. Se sentía calidez, era acogedor. Cuando terminó la reunión, se me acercó una de las mujeres, Tamara Fyodorovna. Anna Sergeyevna, venga la próxima vez, estaremos encantados. Gracias, dije yo, vendré sin falta. Caminaba hacia casa sintiendo que algo dentro de mí había cambiado.
No radicalmente no, pero había aparecido un pequeño punto de luz. No estaba sola. Formaba parte de algo. Al llegar, preparé té, me senté junto a la ventana y miré a la calle. El teléfono estaba sobre la mesa. No lo revisé, no esperaba ninguna llamada. Estaba bien así. 2 días después, llamó mi hija. Mamá, hola. ¿Cómo estás? Bien, dije yo. Fui a la biblioteca, al club. Me gustó. ¿Al club? ¿Qué club? Para mayores. Comentamos libros, charlamos. En serio, mamá, eso es genial. Me alegro por ti. Su voz era sincera, cálida, no como antes cansada y formal. Cálida. Hablamos unos 20 minutos. Ella me contó del trabajo de masa. Yo le conté del club, de la gente que conocí. No discutimos, no hubo silencios incómodos. Simplemente conversamos. Cuando se despidió colgué y comprendí que algo había cambiado. No en ella, sino en mí. Había dejado de exigir su atención, de esperar que ella llenara mi vacío. Había encontrado lo que lo llenaba por sí solo. Al jueves siguiente volví al club, y después otro más. Empecé a ir con regularidad, conocí mejor a Tamara Fyodorovna y a Vera Ivanovna, que también empezó a asistir. Intercambiábamos libros, los comentábamos y tomábamos té. Un día, Tamara Fyodorovna propuso que nos viéramos no solo en la biblioteca, sino que también saliéramos a caminar juntas los fines de semana. Anna Sergeyevna, vayamos al parque los sábados. Es precioso, hay bancos, caminaremos y charlaremos. Acepté. El primer sábado nos encontramos en la entrada del parque. Caminábamos despacio, deteniéndonos en cada macizo de flores. Tamara Fyodorovna me contaba cosas de su vida y yo de la mía. No nos quejábamos, simplemente compartíamos. Luego nos sentamos en un banco a mirar el estanque. Los niños alimentaban a los patos, los padres estaban sentados cerca. «¿Sabe, Anna Sergeyevna?», dijo Tamara Fyodorovna, «yo antes también esperaba que mi hija me llamara todos los días. Me ofendía cuando no lo hacía. Luego comprendí, ella vive su propia vida, y eso es normal. Yo debo vivir la mía». Asentí, tenía razón. Nos quedamos sentadas 1 hora más y luego cada una se fue a su casa. Caminaba y sentía que estaba bien. No porque mis hijos hubieran llamado, sino porque yo tenía mi propia vida. Por la noche llamó mi hijo. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, Serioza, estuve en el parque con una amiga». «¿Con una amiga? ¿Tienes una amiga nueva?» «Sí, nos conocimos en la biblioteca». «Mamá, eso es genial». «Me alegro, de verdad me alegro». No hablamos mucho tiempo. Él me contó del trabajo y yo del club. Escuchaba con atención, hacía preguntas y no tenía prisa por terminar la conversación. Cuando nos despedimos comprendí que cuando dejé de exigir su atención, empezaron a dármela por sí mismos. No por obligación, sino porque les resultaba interesante. Han pasado 3 meses desde aquel día en que fui al club. La vida ha cambiado. No radicalmente, no. Sigo viviendo sola en mi apartamento de 2 habitaciones. Sigo tomando mis pastillas cada mañana. Sigo mirando las fotos de mi marido y recordando. Pero algo se ha movido por dentro. Dejé de esperar, dejé de contar los días entre llamadas, dejé de mirar el teléfono cada hora. Ahora tengo los jueves cuando voy a la biblioteca. Tengo los sábados cuando paseo con Tamara Fyodorovna. Tengo las llamadas de mi nieta 1 vez por semana. Tengo libros que leo y comento. Tengo días llenos de sentido. Mis hijos no llaman todos los días. No llaman 1 vez por semana, a veces menos. Pero cuando llaman hablamos de verdad, sin formalismos, no por obligación, sino porque nos interesa.
Mi hijo vino la semana pasada, trajo comida y ayudó a arreglar el grifo de la cocina. Luego nos sentamos a tomar el té. Me preguntaba por el club, por mis amigas, por los libros, escuchaba con atención y no tenía prisa por irse. Cuando se iba, me abrazó y me dijo: «Mamá, ¿has cambiado? Estás como más ligera, ¿sabes? Me gusta estar contigo». Yo sonreí. No dije nada, solo lo abracé en respuesta. Mi hija también empezó a llamar con más frecuencia. No porque yo lo exigiera, sino porque le apetecía. Hablamos de todo un poco, de su trabajo, de Masa, de mi club. A veces me pide consejo, yo se lo doy, pero no insisto. Masa vino el fin de semana. Nos sentamos en la cocina, tomamos té con un pastel que horneé. Me contaba cosas del colegio y de sus amigos. Yo escuchaba, hacía preguntas, no le daba sermones ni me quejaba de la soledad, simplemente era su abuela. Cuando se iba, dijo: «Abuela, me siento muy bien contigo. Vendré otra vez». «Está bien, ven cuando quieras, Solcito», le dije, «te estaré esperando». Comprendí que mis hijos no me habían abandonado. Simplemente están viviendo su vida, y eso es normal. Ellos no deben llenar mi vacío. Debo llenarlo yo misma. Una tarde me senté junto a la ventana con una taza de té y observé el atardecer. El cielo se puso rosa, luego naranja, luego violeta. Me quedé sentada pensando. Recordé aquel día en que me di cuenta de que mis hijos habían dejado de llamar. Lo asustada que estuve, el dolor, la soledad, cómo empecé a telefonearles, a aferrarme, a exigir atención, y cómo eso solo empeoraba las cosas. Luego recordé la charla con Vera Ivanovna y sus palabras. La soledad no depende de si tienes hijos o no. Tenía razón. La soledad es cuando esperas que alguien venga y llene tu vida de sentido. Pero nadie vendrá. Ese sentido debes encontrarlo tú misma. Yo lo encontré en el club, en los libros, en los paseos, en las charlas con mis amigas, en las llamadas a mi nieta, en las pequeñas alegrías, una taza de té frente a la ventana, los geranios floreciendo, un buen libro. Ahora entiendo que si los hijos dejan de llamar, no hay que llamarles todos los días. No hay que exigir atención, no hay que aferrarse. Hay que encontrar aquello que te sostiene a ti, lo que te da fuerzas para despertar por la mañana, lo que llena el día de significado. Y entonces los hijos volverán, no por lástima ni por obligación, sino porque vuelves a ser interesante, porque vuelves a vivir y no solo a existir. Terminé mi té, puse la taza sobre la mesa y miré el teléfono. Estaba en silencio, pero no sentí miedo. Sabía que si hacía falta sonaría, y si no, no pasaba nada. Tengo un mañana. Tengo el jueves en la biblioteca, tengo el sábado en el parque, tengo el libro que empecé a leer, tengo vida. Tengo 85 años y vivo sola. Mis hijos llaman rara vez, pero ya no paso la vida esperando sus llamadas. Vivo mi propia vida, y eso es lo más importante que he comprendido. Si lees esto y te reconoces, debes saber que hay una salida. No esperes a que alguien llene tu vida. Llénala tú mismo. Busca aquello que te sostenga, que te dé sentido, y entonces la soledad retrocederá. Estoy agradecida por esta lección, agradecida por haberla entendido a tiempo. Agradecida por cada día que se me concede. Gracias por escuchar mi historia. Regresen a sus pensamientos, a sus vidas y recuerden, ustedes son necesarios. No porque alguien les llame, sino porque existen.